Buenos días a todos. Gracias por estar en este webinar sobre Insights for ArcGIS. Mi nombre es Jaime Nieves, soy Solution Engineer de RI España, estoy en el área de tecnología e innovación. Pues vamos a empezar ya con la sesión. Como decía, en este seminario vamos a hablar de Insights para ArcGIS, que está muy relacionado con la información, con los datos. En esta época, en esta era digital en la cual tenemos muchas formas de capturar volúmenes muy grandes de datos, puede parecer que el desafío y el quid de la cuestión está en los datos, pero en realidad lo importante está en la información que somos capaces de extraer de esos datos. Cuando tenemos volúmenes masivos de información y cada vez están llegando más con sensores, con Internet de las cosas y demás, es muy importante tener formas de extraer valor y extraer relevancia de los datos que estamos capturando, ¿vale? Por eso cuando desde RI hablamos de Design Software, hablamos de esto, hablamos de la capacidad no solamente de capturar información, sino la capacidad de extraer valor de esa información para poder tomar decisiones útiles, ¿vale? El análisis siempre ha estado presente en los sistemas de información geográfica, pero ahora más que nunca es una parte muy importante de todo lo que hacemos. Insights está muy orientado a darnos una nueva capacidad de analizar y de explotar los datos y extraer información de ellos. Nos ofrece una nueva experiencia más orientada a la exploración, más orientada a probar, a iterar, a trabajar de una forma muy interactiva, muy rápida, muy visual. Tan rápidamente como somos capaces de pensar en preguntas que hacerles a nuestros datos, somos capaces de encontrar respuestas. ¿De acuerdo? Insights va muy orientado a esa forma de llevar a cabo análisis y complementa a otras partes de la plataforma a la hora de extraer respuestas de los datos. Insights lo hace a través de una experiencia de usuario, una interfaz de usuario web nueva que utiliza, además de los mapas, utiliza gráficos, utiliza tablas y utiliza la interactividad entre todos estos elementos para ayudarnos a explorar la información y a sacar respuestas de ella. Insights no es algo completamente aislado, sino que es parte de la tecnología de la plataforma ArcGIS. Ya sabéis que desde hace algunos años ArcGIS ha ido evolucionando hacia una plataforma de WebGIS, lo cual significa que los antiguos sistemas de registro donde manteníamos la información corporativa y a través de aplicaciones pesadas la editábamos y la manteníamos activa, pues ha evolucionado hacia un contexto de WebGIS donde muchos más usuarios, a través de aplicaciones ligeras y muy enfocadas a determinados perfiles de uso o a determinados procesos o tareas, son capaces de utilizar esta información y también actualizarla desde, por ejemplo, el campo. ¿Vale? Todo esto es lo que llamamos el paradigma de WebGIS, el habilitar que más personas puedan utilizar la información geográfica que mantenemos en la organización y puedan sacar provecho de ellas y tomar decisiones a partir de ella, ¿vale? De modo que la plataforma ArcGIS en realidad es un sistema de tres sistemas. Tenemos el antiguo, el tradicional sistema de registro donde mantenemos nuestra base de datos, nuestra información corporativa, pero también hacemos accesible esa información a otros usuarios a través de un sistema de participación y a través de usuarios, de roles, de aplicaciones ligeras, los usuarios son capaces de conectarse a esta información y sacarle partido. Y también lo que llamamos el sistema de análisis o el System of Insights, que al final es la forma en la que explotamos esa información. Como decía, el análisis siempre ha sido parte del GIS, pero ahora el análisis está en todas las partes de la tecnología, no solamente en la parte de escritorio, sino también en la parte web y en la parte de dispositivos. De modo que el análisis y la capacidad de encontrar respuestas de los datos no solamente está en manos de analistas muy sofisticados, sino en general de cualquier persona de la organización. Entonces, ¿dónde encaja Insights en esta historia? Bueno, pues si en la parte de la derecha tenéis la arquitectura básica conceptual de la plataforma, donde tenemos la infraestructura por debajo con la geodatabase y la infraestructura de servicios. Por la parte de arriba, el portal, que me permite dar sentido a esos servicios y que la gente pueda utilizarlos, y también me proporciona la identidad para que sus usuarios sean capaces de acceder a la información, cada una con su rol, y que tenga acceso a las aplicaciones adecuadas. Y en la parte de arriba tenemos las aplicaciones, que es al final lo que los usuarios utilizan para poder acceder a cada uno
con su sabor, digamos, a la funcionalidad y a los datos que necesita. ¿De acuerdo? Entonces, Insights no debemos verlo como una plataforma de análisis desligada de todo lo demás. Insights no está pensado para hacer todos los análisis que son posibles dentro de un contexto GIS, sino para hacer un tipo de análisis que vais a ver en la demo, muy exploratorio, muy interactivo, y no vamos a habilitar en él todas las herramientas posibles, porque está pensado para un tipo de usuario que no requiere toda la complejidad de un análisis profesional. Pero tampoco la necesitamos porque al estar dentro de la misma plataforma, todo lo que hagamos en Insights, luego lo podemos continuar, por ejemplo, en ArcGIS Pro. ¿Vale? Podemos encontrar en Insights determinados patrones de uso, podemos entender cómo se distribuyen los datos, podemos entender las variables que tienen, podemos ver cómo evoluciona temporalmente, podemos ver qué variables parecen tener significancia en el territorio, y cuando seamos capaces de encontrar con Insights esas cosas que nos llaman la atención en nuestros datos o que nos parecen relevantes para lo que queremos hacer, podemos luego seguir en ArcGIS Pro y llevar a cabo pues un análisis estadístico más sofisticado de encontrar patrones, de caracterizar clústeres, de encontrar correlaciones estadísticas entre datos, etc. ¿Vale? La sesión de hoy no está enfocada a enseñaros cómo montar Insights o cómo montar la arquitectura corporativa. No quiero hablar, digamos, de dimensionamiento y de arquitectura, pero sí quería hacer una breve nota de qué necesitamos para poder trabajar con Insights en nuestra organización. Insights es una aplicación web que está disponible dentro de la plataforma en 10.5. Esto significa que a nivel de usuario va a ser simplemente una app más a la que los usuarios van a poder acceder desde el portal. Necesitamos toda la infraestructura de lo que en 10.5 llamamos ArcGIS Enterprise. ¿Vale? En el gráfico de la derecha cuento lo que es ArcGIS Enterprise, que al final es una forma de llamar a una serie de componentes que antes tratábamos de forma separada, pero que en realidad forman parte de del mismo concepto. ¿Vale? ArcGIS Enterprise es lo que antes llamábamos ArcGIS Server, que incluye la geodatabase, el componente de Data Store, que ayuda al portal a publicar contenido de forma fácil sin necesidad de un administrador, y el propio componente del portal. ¿Vale? Entonces, para poder trabajar con Insights necesitamos en 10.5 ArcGIS Server, Data Store y el portal, ¿vale? Que es lo que llamamos globalmente ahora ArcGIS Enterprise. También a nivel de roles de usuario, porque el portal tiene una serie de usuarios que son los que luego pueden acceder a través de las aplicaciones al contenido de la organización, Insights necesita un usuario nivel 2. Y Insights es una aplicación premium, es decir, que tiene un coste por sí mismo. Los que tengáis acuerdos corporativos de licencias, que sepáis que Insights va a estar incluido, con lo cual, pues, hablad con la persona de RI con la que habléis normalmente y confirmad con él cuántas licencias vais a tener incluidas en vuestro acuerdo de licencias. ¿De acuerdo? Poco más. O sea, una vez que tenemos la infraestructura, si tenéis, como digo, ArcGIS Server 10.5 con Data Store y Portal, instalar Insights son 10 minutos, ¿vale? Porque es una aplicación web que se instala muy rápidamente. ¿De acuerdo? A nivel de infraestructura, Insights es una aplicación que está diseñada para funcionar muy rápidamente y lo vais a ver en la demo, pero como todo, pues dependerá también de la infraestructura que pongamos, ¿vale? Y esto es una cosa que habrá que dimensionar en el caso de que estéis interesados en poner a funcionar Insights en vuestra organización. A nivel de los datos que podemos consumir, esto es un punto muy importante porque Insights está pensado para ofrecer análisis espacial, pero también una experiencia de usuario que entronca más con la experiencia de usuario que estaríamos acostumbrados a utilizar en un BI, por ejemplo. Eso significa que en muchos casos está diseñada para ser un puente entre la información de negocio que puedo tener en bases de datos no espaciales y mi información espacial. Entonces, además de soportar, por supuesto, los servicios GIS, los feature layers que tengamos publicados en nuestro servidor y en nuestra organización, y los datos de geodatabase a través de estos web services, somos capaces de trabajar primero con hojas de cálculo en Excel, que quizás sea la forma más fácil y de empezar, y también con bases de datos no espaciales. En particular, ahora mismo soportamos SQL Server, Teradata y SAP HANA. Estamos ahora mismo en la versión 1.2.1 de Insights, y para la próxima versión, que sea 2.0 y que previsiblemente lanzaremos junto con la versión 10.5.1 de ArcGIS, que saldrá probablemente después de la conferencia de usuarios de San Diego, es decir, en torno a julio, soportaremos también PostgreSQL y Oracle.
¿vale? Y también seremos capaces de integrar mejor Insights con otros flujos de trabajo que proporciona ArcGIS en 10.5, como es la parte del tiempo real y del análisis masivo de Big Data a través de las extensiones de GeoAnalytics y de GeoEvent, ¿vale? A través de un componente de base de datos que se llama Spatiotemporal Big Data Store. Entonces, Insights en la siguiente versión será capaz de gestionar esos datos y de conectarse a repositorios tanto de tiempo real como de datos masivos para poder trabajar con ellos, ¿vale? Ahí es hacia donde estamos yendo. Bueno, pues esto es lo que yo quería contar sobre lo que es Insight. Yo creo que lo mejor es que empecemos a verlo. Bueno, como os decía, a Insights puedo acceder a través del portal. Si este es el portal de mi organización, en el acceso directo de las aplicaciones vamos a tener el acceso directo a Insights, de modo que podremos acceder junto con cualquier otra aplicación que tengamos habilitada en mi organización, es decir, Collector, Dashboard, Workforce, etcétera. Y Insights tiene una pinta parecida a esta cuando lo arranquemos por primera vez, ¿vale? Insights trabaja con estos elementos que llamamos libros, o workbooks en inglés, que llamamos así fundamentalmente porque dentro tienen además páginas que nos sirven para organizar nuestros análisis, ¿vale? Entonces yo puedo conectarme aquí tanto al contenido que yo haya creado como al contenido que otros usuarios hayan podido compartir conmigo. A nivel de los contenidos que yo creo con Insights, esto es exactamente igual que cualquier otro elemento del portal, ¿vale? Vais a ver ahora la pinta que tiene mi contenido dentro del portal y vais a ver que igual que tengo servicios y que tengo mapas, pues también tengo libros de Insights, ¿vale? Y tengo páginas de Insights que puedo compartir. Luego hablaré un poquito más de las opciones de compartir, con lo cual simplemente quedaros en el hecho de que al ser una aplicación del portal, pues todo lo que yo creo con Insights queda registrado en el portal y puedo compartirlo como cualquier otro elemento, ¿vale? Vamos a empezar creando un nuevo libro para que veamos el flujo completo. Y cuando creo un libro nuevo, pues lo primero que me pide es que añada datos. Entonces, como veis, yo puedo añadir contenido de mi organización, tanto contenido que yo haya publicado como contenido que otros hayan compartido conmigo, y puedo añadir datos de Excel y de base de datos, ¿vale? Luego haré un ejemplo con Excel y con base de datos. Voy a empezar por algo fácil y voy a conectarme a servicios de mi organización, ¿vale? En particular, voy a cargar datos del Open Data de Airbnb y también una capa de secciones censales extraída de nuestro producto de Censal View que contiene información demográfica, ¿vale? Airbnb, para los que no lo conozcáis, es una aplicación web que permite poner en contacto a particulares para alquilar casas, fundamentalmente para fines turísticos o veraniegos, ¿vale? Entonces, todos los inmuebles disponibles en Airbnb pues aparecen reflejados en este conjunto de datos que estamos viendo en los mapas, ¿vale? De momento voy a olvidarme de mis datos de las secciones censales y voy a concentrarme en los puntos, ¿vale? Veis que estamos trabajando en estos elementos que se llaman tarjetas. Las tarjetas me permiten representar información, tienen una parte trasera en la cual yo puedo escribir información según yo voy llevando a cabo análisis para almacenar notas de lo que estoy haciendo, si quiero recordarlo. Y también tengo estadísticas sobre los datos que luego, cuando representemos otro tipo de información, veremos cómo esto me va a dar más información, ¿vale? Aquí lo que veis de momento es que estamos representando 11.226 puntos, que para una aplicación web y para un feature service funciona, como veis, bastante bien, ¿vale? Entonces, toda la información que yo tengo en mi tabla, que la podemos ver aquí, ¿vale? Esta es la tabla tal y cual está en el servicio web, pues la tengo expuesta de tal modo que cada una de las variables o de los campos de mi tabla aparecen como una variable con la que yo puedo trabajar. E Insights funciona mucho de una forma, digamos, de arrastrar y soltar, es muy, muy interactivo. Entonces, por ejemplo, si quiero simbolizar estos datos por tipo de habitación, pues en lugar de hacerlo de la forma tradicional, que sería aquí elegir el tipo de variable que quiero representar, como haríamos en otros entornos GIS, pues me vale en Insights con simplemente coger esta variable y arrastrarla al mapa. Entonces él me va a representar esta variable inmediatamente,
¿vale? Veis que además la leyenda, por ejemplo, pues es dinámica, de modo que si yo veo que aquí tengo muchas particulares que alquilan la casa o el apartamento entero, unos pocos menos que alquilan habitaciones privadas y poquísimos que alquilan habitaciones compartidas. Entonces, si quiero ver si hay algún patrón espacial con las habitaciones compartidas, pues me resulta difícil porque como tengo tan pocos puntos con respecto a los 11.000 y pico que tengo de mi dataset, pues me va a costar verlos, ¿vale? Entonces, si simplemente pulsando en la leyenda, vais a ver que estos puntos se destacan. Y yo puedo ya empezar a entender si hay patrones espaciales. Igual que yo represento un tipo, ¿vale? Vamos, por ejemplo, por barrio se ve muy bien. IBNB lo llama barrio, pero yo sospecho que serán equivalentes a municipios, ¿vale? Pero también puedo representar valores numéricos, por ejemplo, pues precio. ¿Vale? Y esto que a esta escala parece un poco compactado, pues cuando me acerco, pues veo bien estos valores. Y vemos que cuando me paso el ratón por encima, pues él me está mostrando el valor de cada una de las entidades en el contexto del resto del dataset. De modo que veo el valor mínimo, el valor máximo y dónde se sitúa este punto en particular en ese rango. ¿Vale? Con lo cual entiendo el valor de una determinada entidad en función de sus vecinos. ¿Vale? Si ahora cambiamos, como recordáis las estadísticas, en la parte trasera, pues ahora como estoy representando una variable numérica, me está diciendo también el valor mínimo, la media, la suma y el mínimo, el máximo, la media y la suma de este dataset. ¿De acuerdo? Igual que yo soy capaz de explorar estos datos de forma a nivel de mapa, digamos, pues yo también puedo representarlo a nivel de tabla, a nivel de tablas o de gráficos, por ejemplo. ¿Vale? Cuando arrastro esta variable a un espacio vacío, veis que tengo una zona activa en la cual puedo elegir cómo representar esta variable. Y en particular, pues voy a elegir un gráfico. Como esto es un valor numérico, él me lo va a representar en la forma de histograma. ¿Qué problema tengo con este histograma? Vamos, no es que tenga un problema, es que en el momento que tengo datos que son muy altos, aquí tengo alguna casa que se alquila por un valor entre 6.000 y 7.000 euros, que es donde yo veraneo los fines de semana, pues claro, esto me está, digamos, llevando el histograma hacia un lado que no me interesa mucho. ¿Vale? Entonces, si quiero quitar estos outliers, lo que puedo hacer es filtrar en mi dataset, ¿vale? Mover esta barra deslizante, como somos modestos, vamos a marcar que el máximo sean 1.000 euros, y entonces ahora estoy quitándome todos esos valores altos del histograma y estoy quedándome con un rango que para mí es razonable a la hora de trabajar. ¿Vale? Como yo estoy aplicando este filtro a nivel de mi dataset, todos los gráficos habéis visto que se actualizan con este nuevo filtro. ¿De acuerdo? Y veis que tengo, por supuesto, interactividad entre mis gráficos, entre las tarjetas que tiran del mismo conjunto de datos, de modo que yo puedo seleccionar. Si selecciono un conjunto de valores en un rango determinado de valores, pues puedo ver si se están distribuyendo de una forma u otra por el espacio. ¿Vale? Además de gráficos de este tipo, gráficos numéricos, también puedo representar lo que veíamos antes, por ejemplo, por tipos de habitación en formato de gráficos, en formato de este tipo, y puedo cambiar la forma de los gráficos para representar distintas cosas, ¿vale? En este caso, pues vemos que hay un patrón muy claro de predominancia de gente que alquila la vivienda completa, ¿vale? Podemos hacer cosas como cambiar los colores, etcétera, ¿vale? Por supuesto, podemos cambiar los nombres de las tarjetas. Puedo incluso definir el tipo de... Veis que él automáticamente me añade la media, ¿vale? Porque Insight está muy orientado a darme información sobre los datos, a explorar datos, con lo cual pues yo puedo obtener toda la información que necesito de los valores estadísticos de estos datos para poder entender mejor esta información, ¿vale? No solamente voy a poder trabajar con valores alfanuméricos, digamos, con números y textos, sino que también voy a poder trabajar con fechas, ¿vale? Yo aquí tengo un campo que es muy interesante, que es la fecha de la última
crítica, de la última opinión que la gente ha dado sobre ese inmueble después de haberlo alquilado. Esto es muy típico en todas estas páginas de alquiler y todas estas páginas colaborativas. Entonces, veis qué patrón temporal tenemos más claro, ¿no? Donde hasta 2014-2015 prácticamente no pasa nada y de repente pues empieza a haber un montón de opiniones, ¿vale? Yo quiero creer, no conozco evidentemente el negocio de Airbnb, pero imagino que fue cuando la aplicación empezó a ponerse de moda y entonces al haber más usuarios, más alquileres, también había pues evidentemente más opiniones de la gente, ¿vale? Fijaos que la fecha en la tabla en realidad solamente parece un campo de fecha, pero el Insights está descomponiendo esta fecha en años, trimestres, meses y días de la semana, con lo cual yo puedo explorar también cualquiera de estos valores y, por ejemplo, entender cómo se está distribuyendo estos datos en función del día de la semana, cuando hay más opiniones, cuando da la gente más opiniones de los sitios, ¿vale? Aquí, de nuevo, veo que como tengo un montón de datos que están vacíos, pues tengo mucho no data. Entonces, lo que voy a hacer es, igual que antes, voy a quitarme este valor que me está, digamos, estropeando mi gráfico de alguna forma, ¿vale? Fijaos que en este caso, como estoy aplicando un filtro a nivel de tarjeta, pues el resto de las tarjetas no se ven afectadas, ¿vale? Nada más que estoy aplicando un filtro a esta tarjeta en particular. A diferencia de cuando lo aplicaba a nivel de todo el dataset, donde todos los gráficos y todas las tarjetas que cree de ese dataset van a tener el mismo filtro, ¿vale? Entonces aquí podemos ver claramente pues cuál es el patrón de cuando la gente normalmente pone hace sus críticas, que normalmente son los sábados, los domingos y los lunes, ¿vale? Supongo que porque es por donde la gente normalmente va los fines de semana o acaba, digamos, su semana de vacaciones y es cuando aprovecha los días siguientes para poner la crítica, ¿vale? Bueno, pues una cosa interesante de Insights es que todo lo que vamos haciendo se va almacenando como una vista como un modelo, digamos, ¿vale? De modo que yo aquí, pues si fijaos en los datos originales he aplicado un filtro y luego he generado varias tarjetas. Una en las cuales he agregado por día de la semana, otras en las que he agregado por tipo de habitación. También he simbolizado el mapa por tipo de habitación, he representado un histograma, he generado una línea de tiempo, ¿vale? Todo esto se almacena y yo, si mi dataset cambia, lo puedo refrescar, ¿vale? Lo puedo, si los datos han cambiado, simplemente actualizarlo, o también puedo actualizar estos datos y cargar otros datos que tenga mi organización. Por ejemplo, si me bajo los datos de Airbnb de Barcelona, pues puedo cargar esto y tener los mismos gráficos y la misma página de la misma forma, pero con los datos nuevos, ¿vale? Entonces, esto facilita la forma en la que yo trabajo y también comparto la información y los modelos analíticos con otras personas de mi organización, ¿vale? Antes de continuar, vamos a seguir trabajando con estas tarjetas. No solamente puedo trabajar con una variable al mismo tiempo, sino que puedo trabajar con varias, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo interesarme saber por municipio cómo es el precio. Entonces arrastro estas dos variables y él me va a representar estas dos variables, un gráfico de precio por municipio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? Pues que Palma de Mallorca es el que se lleva la palma, iba a decir, pero bueno, es el que tiene el mayor, o sea, el mayor valor, digamos, de inmuebles a nivel de alquiler, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo represento aquí mis barrios, pues vemos que en realidad, claro, Palma de Mallorca es el que el que tiene más inmuebles en realidad, ¿vale? Con lo cual es normal también que su valor acumulado de alquileres sea mayor. Sin embargo, si trabajo con la media, pues aquí vemos que en realidad Palma no es el que tiene la mayor media de precios de alquiler, sino la que gana es el municipio de Deia. ¿Vale? Y aquí yo podría incluso, si quitamos la media y trabajamos, por ejemplo, con el cuartil superior, pues yo podría hacer una selección y quedarme con todos los inmuebles, todos los municipios que cumplen este criterio, ¿vale? Y ver cuál es la distribución geográfica de esta información. Incluso si yo quiero extraer un dataset nuevo a partir de estos datos, lo único que tendría que hacer es simplemente arrastrarlo y crear un mapa nuevo, ¿vale? Entonces me quedaría con este mapa nuevo, donde nada más que tengo los puntos que he filtrado a partir de este gráfico, ¿vale? Ves que cada vez que hago una operación de este tipo, él está creándome nuevos datasets en mi tabla de contenido. Entonces, en este caso tengo, si os fijáis,
A ver cómo se llama esta tarjeta, la 6, ¿vale? Entonces, será esta probablemente, sí. Entonces, veis que aquí yo tengo una extracción de todos estos datos con todas sus variables, con lo cual si yo ahora quisiera seguir explorando esta información y, por ejemplo, ver el histograma de precios que tengo para estos datos nada más, pues podría verlo aquí, ¿vale? Y esto correspondería nada más que a estos puntos que estoy filtrando. Bueno, entonces, Insight se presta mucho a esto, a ir jugando con la información, a ir extrayendo, a ir iterando, repitiendo los análisis e intentar encontrar patrones. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía antes, todo esto que estoy haciendo al final se va guardando, de modo que tenemos siempre la información disponible para poder acceder a ella más tarde y recordar cómo he llegado a un determinado punto o compartir esto con otras personas. Me vais a permitir que cierre las tarjetas y os voy a enseñar algunas funciones de análisis espacial que podemos hacer con los datos, ¿vale? Vamos a volver a cargar esto como un mapa y vamos a cargar otra vez las secciones censales en este caso. Vale, vamos a hacer un poquito más grande estas tarjetas para que lo veamos mejor. Entonces, como os decía, Insights está muy orientado a hacernos la vida fácil a nivel de análisis y a sugerirnos cosas y a que sea fácil hacerle preguntas a los datos, ¿vale? Entonces, muchos procesos de análisis espacial que los que sabemos de GIS, estamos acostumbrados a trabajar con GIS, pues tenemos en la cabeza cómo hacerlos con funciones de geoprocesamiento y demás, pues en Insights son mucho más, son muy fáciles, ¿vale? Por ejemplo, un filtro espacial, ¿vale? Si yo quiero saber cuántos inmuebles o qué inmuebles hay en este municipio, lo único que tengo que hacer es arrastrar y ya los tengo filtrados en el mapa. ¿De acuerdo? Y aquí además tengo, como siempre, toda su información, con lo cual si yo quiero ver en qué rango de precios están estos inmuebles, pues me saco mi histograma y veo dónde están los más caros, dónde están los más baratos, etcétera. ¿Vale? Insights también tiene, por cierto, un botón de deshacer, con lo cual, si os equivocáis, es fácil volver atrás. Si os fijáis, lo que he hecho simplemente ha sido seleccionar un polígono, arrastrarlo, ¿vale? Y cuando yo arrastro, tengo también zonas activas en la tarjeta. Puedo añadir este polígono como una capa nueva, puedo filtrar por entidad o puedo hacer una agregación espacial, ¿vale? Lo que voy a hacer es la operación contraria, que es hacer una agregación espacial. O sea, si yo aquí tengo los precios de cada uno de estos inmuebles y yo quiero agregar esta información de precios a cada uno de los municipios, lo único que necesito hacer es arrastrarlo y agregar, ¿vale? Y veis que él me va a coger automáticamente la suma del precio, pero si yo quisiera coger también la media del precio, por ejemplo, podría ejecutar. Y aquí tendríamos nuestro mapa donde tendríamos tanto el precio acumulado como también el precio medio de los inmuebles que están en cada uno de estos municipios, ¿vale? Aquí estoy representando, muchas de las formas de representar os van a sonar de otros entornos de ArcGIS, ¿vale? Pues por ejemplo, si quiero representar en lugar del precio medio, quiero representar mejor dicho, el precio total, quiero pesarlo por la población, o sea, donde viva más gente, normalízamelo por ese valor, pues puedo hacerlo aquí, ¿vale? Y en lugar de trabajar con cortes naturales, pues puedo trabajar con cuantiles o con desviaciones estándar, por ejemplo, para ver cómo se distribuyen mis datos. Y el mismo filtro interactivo que teníamos cuando teníamos categorías, pues lo puedo trabajar aquí. Si yo quiero ver la parte digamos, de la parte de arriba de las desviaciones estándar, simplemente pulso en el histograma y veo los puntos que se salen de ese promedio. ¿Vale? Aquí deberíamos. Podemos jugar con todas estas variables, cambiar los colores, en lugar de por tamaños de punto, por colores, ¿vale? Esto es lo que estamos acostumbrados a trabajar en otros entornos GIS, ¿vale? A la hora de seguir explorando la información, como decía, cuando yo he hecho esta agregación, pues él lo que ha hecho es crearme un nuevo dataset con la información agregada. Tengo aquí la suma y el promedio del precio y también tengo todas las variables de Censal View que tenemos en mi tabla, ¿vale? Con lo cual podría hacer operaciones que relacionaran estas variables. Por ejemplo, yo puedo correlacionar el precio medio con
la población extranjera. Y crear un gráfico con él, ¿vale? Un gráfico de dispersión. Y entender si existe alguna distribución o no, que en este caso pues parece que no la hay, ¿vale? Y esto mismo que yo he hecho simplemente arrastrando dos variables, pues en cada uno de los mapas tenemos un botón de acción que también pone el análisis espacial a la mano. Entonces, pulsando en él, pues él me está sugiriendo análisis espacial. Como veis, tengo algunas herramientas típicas que también encontramos en ArcGIS Online y en el portal, como por ejemplo, pues la creación de buffers y tiempos de recorrido, el enriquecimiento con variables demográficas, el cálculo de densidades, ¿vale? Junto con algunas otras cosas que en realidad ya hemos hecho simplemente arrastrando y soltando, como por ejemplo hacer filtros espaciales o filtros numéricos, hacer agregaciones espaciales, que es justo lo que hemos hecho al arrastrar y soltar, ¿vale? O también puedo ver esto en forma de preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es la relación entre la suma del precio y la población de Alemania, por ejemplo? ¿Vale? Y obtengo el mismo diagrama de dispersión, donde puedo añadir una línea de tendencia para ver qué nivel de correlación tengo, que es poco, ¿vale? Entonces, al final, la idea es que Insights me ponga muy a la mano el análisis y que yo puedo hacer lo mismo de muchas formas, de modo que siempre tenga esa sugerencia de ver por dónde tiro y qué es lo que puedo hacer. Igual que veíamos antes, todo lo que yo voy haciendo se está guardando, de modo que yo puedo saber cómo he llegado hasta aquí y puedo compartir este flujo con otras personas y ejecutarlo con nuevos datos. Además, hay una cosa importante y es que, bueno, la parte de compartir, dejadme que la cuente en un rato con el siguiente ejemplo, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo sencillito, voy a crear una página nueva y vamos a jugar esta vez, además de con un servicio geográfico que tengo publicado en mi organización, vamos a trabajar con datos de Excel, ¿vale? Aquí tengo una tabla que viene del Open Data del Ayuntamiento de Madrid con accidentes por distritos. Voy a quedarme nada más que con los últimos 2 años, con 2013 y 2014. Y el año 2012 lo tengo publicado en una base de datos, en un SQL Server, como una tabla no espacial, como una tabla alfanumérica, ¿vale? Una tabla normal de SQL Server, ¿vale? Para que veáis que también puedo trabajar con tablas de base de datos. Entonces, añado toda esta información y, pues, por ejemplo, esta tabla de SQL, pues puedo ver la pinta que tiene en modo tabla o puedo representarla en forma de tabla o de gráfico. Por ejemplo, vamos a representar colisiones por distritos, ¿vale? Entonces aquí tengo una tabla de resumen de colisiones por distritos, ¿vale? O puedo representarlo, pues, por cuántos atropellos ha habido por cada uno de los distritos en modo gráfico, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que teniendo en realidad una información espacial asociado a esta información, porque el distrito pues lo tengo en forma de mapa, lo que puedo hacer es asociar información espacial a una tabla alfanumérica que yo tenga, con la que quiero trabajar de forma espacial. Si esto fueran puntos y tuviera coordenadas o direcciones, podría geocodificarlas. En este caso, como son zonas, pues las tengo que asociar a una geografía. Y voy a elegir mi capa de distritos que tengo añadido a mi libro y voy a elegir un campo con el cual quiero unir ambas tablas. De modo que ahora estoy convirtiendo esta tabla que originalmente estaba en SQL Server y es una tabla no espacial, una tabla alfanumérica, la estoy convirtiendo en una tabla alfanumérica. Una tabla espacial, perdón. ¿Vale? Entonces ahora ya puedo representar las colisiones o los atropellos que veíamos antes en función de forma espacial. Lo mismo puedo hacer con estas dos tablas de Excel que tenemos, ¿vale? Y para hacer esto voy a enseñaros otra forma de hacer lo mismo, que es utilizar la vista de relaciones. Insights me permite crear vínculos, crear uniones de tablas a partir de tablas que yo tengo añadidas en mi contenido. Entonces, en este caso voy a cargar mi capa gráfica, que es la de Distritos de Madrid, y voy a añadir sobre ella la capa de 2014. Le voy a especificar el tipo de join que quiero hacer, que en este caso, como tengo una relación 1 a 1, no me preocupa mucho el elegir el tipo de relación que necesito, pero si tuviera una cardinalidad distinta, podría elegir la forma en la que quiero hacer esta unión. Y elijo los campos por los que quiero establecer la unión. Y voy a hacer lo mismo con... Perdón,
con mi capa de 2013, ¿vale? Distrito Occidente y termino, ¿vale? Entonces veis que voy a tener una nueva capa donde tengo la información geográfica que viene de mi capa, de mi servicio, y luego los datos de Excel para 2013 y 2014. Voy a trabajar con calles de bicicleta y para que esto sea más claro voy a cambiarle el nombre, voy a llamarle al primero 14 y al segundo 13 para que luego seamos capaces de distinguir uno frente al otro. Entonces, este es 2013 y este es 2014. Entonces, poniéndolos, digamos, al lado, pues podríamos ver dónde hemos tenido crecimiento y dónde hemos tenido decrecimiento, ¿vale? De 2013 con respecto a 2014. Pero podemos hacer esta comparación de una forma todavía más potente. Si nos vamos a la tabla asociada a esta nueva capa que he creado utilizando el join, yo puedo crear un campo nuevo. Voy a llamar a este campo nuevo tasa y puedo calcular este campo. Voy a calcular el porcentaje de las caídas de bicicleta en 2014 menos las caídas de bicicleta en 2013 con respecto a las caídas de bicicleta en 2013. Vale, aquí lo tenemos. Ejecutamos y él me va a dar una tasa. Y ahora, cuando yo represente esta tasa por distrito, vamos a ver mucho más claramente con respecto al 0 en qué barrios ha decrecido y en qué barrios ha crecido. ¿Vale? Ha crecido en prácticamente todos los barrios, lo cual denota la tendencia a utilizar la bicicleta en Madrid y en algunos de forma salvaje. Yo siempre lo asocio igual, sin saber, pero imagino que hará referencia a la zona de Madrid-Río, que si empezó a utilizarse más o menos por esta época, pues probablemente al hacerse popular la gente empezó a utilizar más la bicicleta en esa zona y por tanto, lógicamente, aumentaron las caídas en bicicleta. ¿Vale? Bueno, una vez que yo he llevado a cabo mi análisis, yo puedo publicar muchos de estos datos como servicios, ¿vale? Yo puedo compartir estos datos directamente en mi organización como un servicio que puedo compartir a través del portal, ¿vale? Y también puedo compartir tanto el libro entero, recordad que los libros están publicados en ArcGIS Online, con lo cual yo puedo compartirlos con personas de mi organización y también puedo compartir las páginas individuales, ¿vale? Entonces, voy a compartir, si os parece, esta página. Bueno, antes de hacerlo, también recordaros que puedo compartir el modelo que veíamos, todo este flujo analítico, también lo puedo compartir, ¿vale? Y puedo pasárselo a otra persona para que él lo importe y pueda utilizarlo con sus propios datos dentro de mi organización. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es compartir la página. Indicamos, como siempre, una descripción y una serie de etiquetas para que la gente pueda encontrarlas en mi organización. Decido las personas o los grupos con los que quiero compartir esto en mi organización y lo comparto, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Como os decía, Insights requiere licencia. Es una aplicación premium. Eso significa que necesito asociar esa licencia a usuarios de nivel 2 que estén en mi organización. Pero cuando comparto páginas de esta forma, no necesito que la gente que está viendo estas páginas tenga licencia de Insights, en realidad. Es decir, yo necesito la licencia de Insights para crear estos cuadros y realmente hacer un análisis exploratorio como el que yo he hecho bien. Pero si yo comparto esta página a una persona de mi organización que no tenga licencia de Insights y que de hecho tenga un usuario de nivel 1, es decir, un usuario que solamente sea de lectura, puede ver estos datos, explorarlos y filtrar y navegar por los mapas y por los gráficos, ¿vale? No puede hacer determinadas operaciones como cambiar la simbología, cambiar el tipo de gráfico, etcétera. Es una vista de solo lectura, pero aún así me sirve para compartir y una serie de resultados que yo haya extraído con Insights. ¿Vale? Bien, pues básicamente esto es lo que os quería contar con respecto a Insights. Vamos a volver a la presentación si os parece.
Como resumen, habéis visto que Insights está muy orientado a hacer un análisis exploratorio, un análisis muy interactivo, un análisis muy visual, muy fácil de utilizar. Para mí está orientado a esa figura también que estamos viendo cada vez más en las organizaciones del Data Analyst, una persona que tiene ese rol de intentar extraer valor o intentar extraer información a partir de los datos de la organización. Insights va muy enfocado a eso, pero no solamente para ellos. Para cualquier usuario GIS, en realidad, Insights va a servirnos para hacer ese primer paso de análisis exploratorio, de entender con qué datos estoy trabajando, cómo funcionan, empezar a ver patrones, a entender tendencias, que sea a lo mejor un primer paso para luego hacer un análisis más sofisticado dentro de ArcGIS Pro, ¿vale? Entonces, la idea de Insights es que yo puedo hacer preguntas a los datos, obtener respuestas, repetir esas preguntas, encontrar nueva información, documentarlo con esa vista de modelo que veíamos y luego ser capaz de compartirlo con otras personas de mi organización, ¿vale? O fuera de ella. Bueno, antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría dejaros un par de enlaces interesantes sobre el producto. Uno más descriptivo, que es el que os pongo en la parte de arriba, y otro más donde hablamos con más profundidad de digamos, arquitectura, de toda la funcionalidad, de todos los tipos de gráficos que podemos hacer, etcétera, ¿vale? Y no me gustaría acabar sin recordaros que este es nada más que uno de los múltiples eventos que estamos llevando a cabo. En particular, mañana hay celebraremos uno relacionado con Open Data y hubs de innovación. La semana que viene también es el DES, el Digital Enterprise Show, que se celebrará en IFEMA y allí estaremos nosotros con un montón de actividades y también tenemos entradas, con lo cual si alguno está pensando en asistir, que nos lo diga. Y tendremos también algunos eventos más relacionados con ArcGIS Pro, con ArcGIS Enterprise, con lo cual si queréis profundizar en esa información y en la parte de arquitectura que complementa Insights de algún modo, pues entrad en erri.es y aseguraos de inscribiros a los próximos eventos, ¿vale? Con respecto a Insights también hay formación y algunos tutoriales y mocks gratuitos en la web, ¿vale? Y irá habiendo más recursos disponibles para la formación. Si necesitáis más información, en cualquier caso ya sabéis que aquí estamos a vuestra disposición, con lo cual utilizad los canales habituales para contactar con nosotros, ¿vale? Bien directamente, bien a través del correo electrónico. Entonces, vamos a pasar, si os parece, al turno de preguntas y vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos ha ido haciendo. Vale, Nicolás nos pregunta si con una licencia de Insights es posible compartir y publicar información fuera de la organización y cobrar por ello. Es una pregunta interesante. Hasta donde yo entiendo, esto iría más, no tanto con la licencia de Insights, que lo único que está representando es la información, sino con la fuente de esa información. Es decir, ya sabéis que existe una licencia específica de server para poder dar servicio a terceros, a personas de fuera de la organización. Entonces, entiendo que si vuestra licencia de server, la licencia de server que está sosteniendo Insights, permite y está autorizada para poder dar servicio a terceros, yo entendería que a nivel de licenciamiento no hay ningún problema en utilizar Insights para compartir la información públicamente. Vale, más preguntas. Nos preguntan si es posible configurar Insights vía HTTP o solo se puede para HTTPS. Mi respuesta aquí es, al final, la forma en la que accedes al contenido es a través del Web Adapter, con lo cual, si tu Web Adapter está configurado para permitir el acceso a través del puerto 80 y tienes tus servicios configurados en tu DMZ o en tus servidores para comunicarse con ese Web Adapter de forma segura y, por tanto, exponer la información que tienes en tu servidor de esa forma, a priori diría que sí, no hay ningún problema en poder trabajar con HTTP y a través del puerto 80, es decir, a nivel público.
Fernando nos pregunta si Insights y Dashboard para ArcGIS no tienen una funcionalidad similar y cuál es la diferencia. Esta es muy buena pregunta. Pueden parecer similares, pero en realidad no lo son. Dashboard está mucho más pensado para presentar información fundamentalmente en tiempo real, lo que cambia con el tiempo, para tener una visión operativa de esa información. Pero Operation Dashboard es fundamentalmente estático, en el sentido de que yo no puedo trabajar con esos datos. Voy a crear una serie de cuadros de mando con una serie de gráficos que representan información, una serie de indicadores, y voy a dejar ese dashboard ahí para que alguien lo pueda consultar y vea el estado operativo, pero la interacción que voy a tener es mínima. Sin embargo, Insights es una herramienta que está orientada al análisis, es decir, que lo importante no es lo que yo hacía al final, que es simplemente compartir y generar ese gráfico para que alguien pueda pulsar en los gráficos, sino todo el proceso que yo he llevado para extraer información de esos datos. El jugar con los datos, representarlo de muchas formas, cambiarlos, generar tarjetas, mezclar información. En ese sentido, digamos, Operation Dashboard no llega a esa funcionalidad, con lo cual para mí son absolutamente complementarios. Es más, yo creo que Operation Dashboard es más potente para representar información, para dar un producto de información que alguien consulte que Insights, en mi opinión. Insights tiene más que ver con la experiencia de uso y yo creo que si piensas en él como simplemente una forma de crear gráficos y pintarlos, pues no va a tener tanta capacidad. Eugenio nos pregunta dónde queda Desktop. No lo sé si te refieres a dónde queda Desktop a nivel de arquitectura o dónde queda Desktop a nivel de funcionalidad. Entiendo que es la segunda, ¿no? A nivel, como decía al principio del seminario, Insights no es algo que esté pensado para trabajar, para hacer un análisis, en algunos casos, completo e independiente. Insights probablemente va a ser una parte del análisis que hagamos con nuestros datos. Entonces, no está en nuestros planes incluir toda la funcionalidad que tiene Desktop en Insights, ¿vale? Incluiremos la funcionalidad más útil y la funcionalidad, además, que soporte los procesos que en Insights tengan sentido. Eso significa que habrá parte del análisis que hagamos en Insights que tenga que ver más con la exploración, con entender los datos, con jugar con la información y ver a dónde me lleva, que con el análisis espacial puro que va a seguir estando en Desktop y en ArcGIS Pro. ¿Vale? Para mí, como os decía al principio, pues un flujo muy típico puede ser empezar con ArcGIS, con Insights, que va a darme algunas ideas de por dónde, de cómo se comportan mis datos, de dónde tengo patrones, de qué variables son significativas y cuáles no, y probablemente comprobar eso estadísticamente con herramientas de análisis espacial en ArcGIS Pro. ¿Vale? También me pregunta Eugenio si puedo hacer uso de esta herramienta desde Desktop si la tienes contratada. Son cosas distintas, ¿vale? Insights es una aplicación puramente web y desde Desktop vas a poder acceder al contenido al mismo contenido de la organización o contenido que, como hemos visto, puedas publicar desde Insights después de un análisis, ¿vale? Pero no son... O sea, no es una herramienta que puedas ejecutar dentro de Desktop, porque es una aplicación web por un lado y Desktop es Desktop por otro, ¿vale? O sea, que van a estar integradas a nivel de datos y a nivel de que están en el mismo portal y en la misma organización y, por lo tanto, pueden consumir la misma información. ¿Vale? Vale, Juan Antonio me hace una buena pregunta que además tenía en la cabeza mencionar y se me ha olvidado cuando hablaba del futuro, que es ¿para cuándo Insights en ArcGIS Online? La respuesta es, estamos trabajando en ello. La previsión es que para finales de este año o como tarde principios del que viene ya tengamos una versión de ArcGIS Online, de Insights en ArcGIS Online, ¿vale? Ahora mismo no puedo daros más información porque no tenemos más detalles de cómo va a ser esta versión, pero sí sabemos que que se está trabajando en ello y que los planes son intentar tenerla para antes de que acabe este año, ¿de acuerdo? La versión 2.0 de Insights, como os decía antes, seguirá estando nada más que para la versión on-premises, para ArcGIS Enterprise, y como os decía, saldría para la 10.5.1, que previsiblemente tendremos para junio o julio. ¿Vale? Ana me pregunta si ArcGIS Enterprise incorpora Insights por defecto. La respuesta es sí, a nivel de producto, es decir, tú cuando te descargas de MyErri ArcGIS Enterprise, puedes acceder a la descarga de Insights. Pero no a nivel de licencia. Es decir, Insights es una aplicación premium y por lo tanto necesitas licenciarla aparte de ArcGIS Enterprise.
A nivel de instalable, el instalable Insights, yo no sé si son 10 o 12 megas, o sea, es muy poquita cosa porque simplemente está desplegando una aplicación web en el portal, pero necesitas en el portal autorizar el uso de Insights, con lo cual en principio son instalaciones independientes, aunque sea parte del portal, son productos independientes. ¿No tenemos más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que se os haya quedado en el tintero? ¿No? Bueno, pues nada más, agradeceros vuestra atención, agradecer a mis compañeros el apoyo, el soporte que me han prestado hoy durante este seminario, invitaros de nuevo a los próximos eventos que vamos a celebrar y los próximos webinars y, como os decía, si tenéis más preguntas, si os quedáis con algo en la cabeza, ya sabéis que nuestros correos y nuestros canales habituales están disponibles. Muchas gracias, un abrazo a todos.